en las materias de periodismo, comunicación institucional y comunicación política, así como en diversos diplomados en comunicación en la UNAM, la UAM y el Centro de Marketing Político. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias, senador, gracias por la invitación. Debo decir que lamento que no haya más mujeres sentadas de este lado, hay que romper los clubs de Toby, porque ya van 2 mesas y puros hombres. Pero bueno, vamos al tema que hoy nos convoca, y es que lo que creo que estamos viviendo es, permítanme la expresión tampoco solemne en un recinto solemne, estamos viviendo la cruda de la borrachera digital, o si quieren ponerlo en palabras más bonitas, la crisis de la utopía digital. Porque nos habían prometido que con estos aparatitos en la bolsa iban a pasar varias cosas. Por ejemplo, que todos teníamos acceso a la información. Imagínate el potencial que eso representaba. Ibas a poder verificar datos del tema que fuera, las bibliotecas, las fuentes originales, lo que quisieras. Ibas a poder generar un debate público donde no solamente fuera unidireccional de los gobernantes a los ciudadanos, sino ciudadanos hacia gobernantes y ciudadanos entre ciudadanos. Bueno, qué mejor modelo que la democracia, que esta idea de la posibilidad de estar bien informados y debatir sobre los asuntos públicos. Claramente, cuando nos imaginábamos que eso íbamos a tener, no estábamos pensando en Twitter 2018, donde en cuanto alguien pone una cosa, te caen encima los insultos, las descalificaciones, las agresiones y todo lo que ya sabemos que está pasando en el mundo digital. Lo que está ocurriendo, y me parece importante que se realicen foros como este, es que estamos reconociendo que esta utopía digital pues tenía también sus debilidades y sus efectos secundarios no previstos, pero que ahora tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y hay 3 elementos que creo que explican por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y por qué estamos teniendo esta discusión. Uno tiene que ver el nuevo ecosistema de información. Es decir, ¿qué permite que se genere una nota de este pene sobre el Vaticano que decía Marco, o la nota de Ricardo Anaya diciendo no sé qué cosa sobre el muro? Pues lo permite, entre otras cosas, que hoy todos podemos generar contenidos. Y en el momento en que todos podemos generar contenidos, no hay una autoridad central que decide qué se publica y qué no se publica. No quiere decir esto que antes los medios todo lo que publicaran fuera verdadero, pero era mucho más fácil pensar que había pocas redacciones que eran las grandes generadoras de contenido, y bueno, si tú controlabas la calidad de esas grandes redacciones, pues podías tener cierto control sobre la conversación. En el momento en que todos podemos editar videos, editar fotos, escribir notas falsas o artículos y producir y distribuir, pues entonces ya tenemos esto que hoy estamos viviendo. Lo que ha cambiado en los últimos 20 años es la manera en que se produce, se distribuye y se consume la información. Hoy todos podemos producir, podemos distribuir, porque antes ya podíamos tomar fotos, pero ¿quién las veía? Hoy tenemos las plataformas para poder distribuirlas, y la manera en que consumimos ha cambiado radicalmente. Entonces, primer factor que explica esta discusión, un nuevo ecosistema de producción y de consumo de información. Lo segundo tiene que ver con esto que ya apuntaba Marco Levario, que coincido totalmente, que es el desprestigio o el desgaste de los medios de comunicación tradicionales, porque otra vez, no es que los medios sean el templo de la pureza y las redes sociales lo maligno. Por cierto, lo contrario tampoco es cierto. Tampoco es cierto que todo lo que sale en los medios es malo y perverso y las redes libres y verdaderas. Las dos generalizaciones son falsas. Pero lo que sí tenemos claramente es que hay mucha gente que está más dispuesta a creerle a lo que le mandan por WhatsApp, como que su celular va a estallar porque va a haber una tormenta solar, que lo que publica la televisión, la radio, la prensa. Y eso se explica por estos datos que no solamente son de México, que ese estudio que apuntaba Marco, el reciente estudio de Edelman que acaba de publicar sobre la confianza global, va en ese sentido. Los medios en Japón, por ejemplo, en países con democracias mucho más maduras, hay un desgaste de los medios importantes. Y lo tercero que explica esta crisis, hombre, el reconocer que el ciudadano no es este personaje racional que antes de decidir el voto revisa las plataformas de los partidos, genera una base en Excel
Y después de un estudio reflexivo, aislado de la civilización, decide por quién va a votar. La verdad es que para entender cómo nos comportamos como ciudadanos hay que entender mucho más cómo nos comportamos como aficionados de un equipo de fútbol. No voy a hacer bromas sobre el Cruz Azul porque tampoco me parece que haya que ensañarse, pero el que a alguien le vaya un equipo, por ejemplo en España, uno no puede entender por qué hay alguien que le vaya un equipo que no sea el Real Madrid o el Barcelona, porque las posibilidades de que sea campeón son nulas. Sin embargo, si tienes un equipo en el que crees, sigues acudiendo al estadio y sigues pensando en que va a ganar. Bueno, así de irracional como nos comportamos en el mundo deportivo, es muy parecido a cómo nos comportamos en el mundo político. Y entonces por eso hoy hablamos de muchos términos como sesgo de confirmación. ¿Qué es sesgo de confirmación? Que si Antonio ve la misma nota que yo, a lo mejor viendo la misma nota creemos cosas diferentes de la misma nota. Que nos vamos a exponer a medios de comunicación diferentes que te confirman lo que tú ya crees. Y que claro, este fenómeno de la cámara de eco, que no es otra cosa que cuando alguien dice, yo no conozco a nadie que vaya a votar por el PRI. Bueno, claro, si vives en la Ciudad de México, en tal colonia, en un segmento, es poco probable que tus amigos voten por el PRI. Si te vas a Campeche, es poco probable que encuentres a alguien, ¿no? Es decir, lo mismo que pasa en el mundo físico pasa en el mundo digital. Si te rodeas de pura gente y de puros medios que repiten lo que tú ya crees, pues te convences de que el mundo es eso que estás viendo. Entonces, estas tres condiciones, el nuevo ecosistema de la información, el desgaste de los medios tradicionales y una noción más realista de lo que es la ciudadanía explica este fenómeno. Y eso me lleva rápidamente a los 4 actores involucrados en la circulación de las noticias falsas. Primero, los medios de comunicación. Los medios, para hacer frente a esto que estamos viviendo, tienen que hacer básicamente una cosa: hacer su trabajo, hacer periodismo. Si los medios hacen periodismo y la gente percibe que hacen periodismo, es decir, que verifican la información, que contrastan, que no tienen una agenda política una agenda política legítima, creo que los medios pueden tenerla, pero una agenda política que manipula la información, que miente, que fabrica noticias, eso no es legítimo, eso no es válido, esto no está en la cancha. Y ahí celebro el ejercicio de Verificado 2018, que es un paso importante de los medios, de muchos medios, para comprometerse a hacer lo que tendrían que hacer, que es periodismo. Otros a lo mejor no están ahí, pero lo van a hacer también. No es un club que entrega certificados de buena conducta, pero es un reconocimiento de que algo hay que hacer además de lo ordinario. Segundo, las plataformas. Porque ya a estas alturas, y con lo que hemos escuchado en las intervenciones anteriores, claramente no podemos decir que Facebook o Twitter son solamente un espacio neutral. Tienen una responsabilidad y tienen que asumir su responsabilidad en esta historia. Tienen que ser mucho más eficientes para identificar contenidos que dañan a la sociedad. No se puede amparar bajo el discurso de la libertad de expresión y de que yo solamente pongo el micrófono. No es cierto. Porque son empresas privadas y empresas privadas que obtienen beneficios económicos y por lo tanto tienen que responder al desafío que hoy tienen. Gran poder, gran responsabilidad. Y hoy lo ha reconocido el propio Mark Zuckerberg. Facebook, que puede ser muy potente para la democracia, puede ser un riesgo también para la democracia. Y ahí hay que trabajar. Tercero, los actores políticos. Porque ya decía Aaron, y con razón, que hay intereses comerciales detrás de las noticias falsas. Y qué bueno que está Esteban en este foro, que nos va a ayudar mucho también. El tema de las noticias falsas genera mucho dinero. Y bueno, ese estudiante que vive en otro país y que no tiene una agenda política, bueno, es más difícil imputarle responsabilidad. Pero no nos equivoquemos, también los actores políticos en México utilizan las noticias falsas como herramienta de propaganda negativa. Hemos visto la multiplicación de Anonymous, ¿no? Estos videos que aparecen de ¿ya supiste que fulanito de tal? Bueno, eso, claro, no lo firman los partidos, no lo firman los candidatos, pero todos los que estamos en el entorno político sabemos que los equipos de campaña tienen equipos de información negativa de los adversarios. A veces se hace público y directo, y qué bueno que se haga público y directo. El problema es cuando se hace a través de fabricación de noticias falsas y donde esconden la mano y la responsabilidad. Y el cuarto elemento,
los ciudadanos y los consumidores de información. Me parece que aquí hay que abordar este problema sí desde la oferta, entiéndase medios, oferta entiéndase Facebook, Twitter, pero también desde la demanda. Y aquí la gran tarea pendiente en nuestro país, y Marco lo ha dicho, y muchos académicos, Regina Santiago, muchos lo han dicho durante años, el gran reto pendiente de México es la alfabetización mediática. Llegamos tarde 2 veces. Llegamos tarde porque no hemos educado a los ciudadanos a ser más críticos de la información que consumen, a obligarse a consumir opiniones diversas para no encerrarse en su propio mundo, obligarse a aprender a debatir para no insultar al otro en el primer intercambio de mensajes. Llegamos tarde con el consumo crítico de medios y estamos llegando tarde con el consumo crítico de las redes sociales. ¿Por qué alguien te manda por WhatsApp la historia de la tormenta solar y que te va a afectar el celular y te puede estallar? ¿Por qué alguien puede compartir en WhatsApp que no salga porque hace tanto frío que se le van a congelar los pulmones? Bueno, en parte por un problema de educación general, evidentemente, pero en parte porque no hay una cultura mínima de acudir a las fuentes para decir, oigan, ¿y eso quién lo dice? Que es la primera pregunta que haría cualquiera cuando ve una noticia. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde puedo verificar si de veras dijo eso? Entonces me parece que el reto es enorme, no me quiero extender más. Creo que ahí hay 4 áreas que hay que trabajar. Insisto, medios de comunicación que ya están en esa, el tema de las plataformas que tienen mucho por hacer, los actores políticos que tienen que asumir su responsabilidad, y el gran trabajo, el de fondo, es audiencias, porque ciudadanos críticos van a poder enfrentar estos y otros desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora cedo el uso de la palabra a Luis Roberto Castrillón. Él es periodista, fact-checker, analista de social media y docente universitario. Es titular de El Editor de la Semana, blog de identificación y denuncia de notas falsas y clickbait, colaborador de la revista de comunicación Etcétera y del portal informativo Animal Político, así como asistente en la dirección editorial de la revista Replicante. Se desempeñó como integrante del Tour de Medios Press Freedom and Media Literacy, auspiciado por el Centro de Prensa Extranjero de la Secretaría de Estado de Estados Unidos en 2017, así como becario del programa de capacitación ¿Se puede prevenir el crimen en América Latina?, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional para Periodistas en 2015. Es integrante desde 2015 del grupo académico del proyecto de mejoramiento de la enseñanza de periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado como reportero, redactor, corrector y editor en medios como Revista Milenio Semanal del Grupo Milenio, Instituto Mexicano de la Radio, IMER, Domingo del Universal, Vice, El Extremo Sur de la Patagonia, Argentina, Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, Telesistema Yucatán, Canal 13, Diario de Yucatán y Diario Milenio, Novedades de Yucatán. Tienes el uso de la palabra, Luis Roberto. Gracias, senador. Gracias por la invitación a este foro. Y lo primero, antes de empezar, quería hacer notar algo. Luis, perdón, nada más, me da pena interrumpirte. No. Te pediría, si en este caso puedes usar la tribuna, porque tú le estarías dando la espalda a Justin, que nos está siguiendo por la videoconferencia, nada más para que te puedan ver de frente. Gracias, de nuevo. Sí, lo primero que quería hacer notar es que esta frontera que creíamos que existe entre Internet y el mundo real no existe. Si se dan cuenta, todos ustedes aquí, y estoy viendo a muchos, luego por eso lo sacan en los periódicos, están interactuando con otras personas a través de sus dispositivos digitales, en este caso teléfonos móviles. Espero que no estén compartiendo ninguna noticia falsa ni ningún bulo, ni estén compartiendo información de todos estos sitios que están surgiendo durante este proceso electoral para tratar de denostar algún contendiente o posible contendiente. Ese es mi deseo primero. Yo voy a tomar el teléfono porque aquí traigo en un archivo digital mi ponencia. Muy bien, en primer lugar, afirmo que si bien reconozco el término fake news,
ha permitido enunciar y darle sentido a un fenómeno global, coincido también que hablar de noticias falsas me parece una contradicción, un oxímoron. Además, que considerarlo como un fenómeno reciente es como haber ignorado durante mucho tiempo al elefante en la sala, sobre todo en las salas de redacción de los medios periodísticos. Por eso prefiero hablar de desinformación, para englobar sus diversas formas. Y apunto. La información falsa, que a partir del contexto de la realidad realiza un ejercicio de ficción, muchas veces burdo y otra vez acertado en cuanto a su credibilidad. La información sesgada, que tiende a exponer solo una parte, una mirada o una percepción de los hechos, como ocurre a veces en ocasiones con algunas líneas editoriales de medios periodísticos. Y apunto una tercera, y para mí la última, que es la información engañosa, que es aquella que toma datos o hechos reales para presentarlos a modo. El mejor ejemplo de esto sería un informe de gobierno o los resultados de más de una encuesta electoral de las que vemos en los procesos o hemos visto ya actualmente. Defino a partir de mi experiencia y lecturas al respecto dos motivos para la existencia de la desinformación en la época actual y algunos ya se mencionaron. Primero, el interés económico a través de la monetización de publicaciones en Internet y el otro sería el interés ideológico que supone tratar de convencer a través de cualquiera de las tres formas anteriores sobre una postura definida ante algún escenario, algún hecho determinado o una posición incluso ante la percepción de la realidad. Este último es el que considero deberíamos poner mucha más atención. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de convencimiento no requiere para quien lo realiza muchas veces la necesidad de una retribución económica. No, lo que les interesa es que creamos en lo que dicen, lo que les importa es que coincidamos con ellos, lo que más desean es llevar nuestro pensamiento como agua a su molino y por ende nuestras acciones a su beneficio y su interés. Lo que espera quien genera estos contenidos es hacernos creer en su definición o percepción de la realidad y por tanto en la justificación de sus acciones. Tomo un ejemplo, no muy reciente, sino del año pasado y que me tocó vivir. El 19 de septiembre del año pasado llegué de Yucatán para participar en un seminario de periodismo de ciencia e investigación en la ciudad de Puebla. Al mediodía, el terremoto me sorprendió en la avenida Insurgentes. Afortunadamente, ni a mí ni a mis seres queridos nos ocurrió nada. Pero la tragedia golpeó muy fuerte a este país y ya la había golpeado antes en los estados de Oaxaca y Chiapas. El día 20 de septiembre, cerca del mediodía, mientras me desempeñaba cubriendo las labores de rescate en la Ciudad de México para el portal Animal Político, una persona desde el estado de Yucatán, una amiga, me envió un mensaje vía WhatsApp que me dijo, mira esto, ¿tú crees que sea cierto? Y el mensaje decía que líderes del grupo de los Topos estaban muy molestos porque les habían dado información de que la Presidencia de la República había ordenado al Ejército y a la Armada de México detener las labores de rescate y meter eso que escuchamos tanto y leímos tanto en esos días, maquinaria pesada para retirar los escombros, sin importar las vidas que pudieran estar todavía bajo de estos. Durante los 3 días siguientes que estuve reporteando, el principal rumor escuchado era ese. La principal voz de los familiares, de las personas que todavía yacían bajo los escombros, y su principal reclamo a las autoridades era ese. Me tocó ver en la colonia Roma a un grupo de familiares preparándose para entrar a la zona de rescate, y decían ellos, para detener la maquinaria pesada. Me pongo a pensar, ¿a quién le convendría soltar un mensaje como ese, aprovechando el desconocimiento de la población en general sobre los protocolos de rescate que existen a nivel internacional? Yo mismo los desconocía a cabalidad. Y lo que hice ese día, después de que mi amiga me mandó el mensaje, fue verificar a través de la propia internet los protocolos. Decían, el protocolo mínimo son 48 horas y a partir de ahí se utilizan toda una serie de instrumentos para tratar de seguir identificando si hay indicios de vida debajo de los escombros en un caso de terremoto. Y esto puede durar hasta una semana o semana y media. En México hubo equipos de varios países, incluido Israel, Estados Unidos, Canadá, España, que trajeron todo este tipo de dispositivos y permitieron que los rescates continuaran en algunas zonas. Es cierto, muchas personas cuando fueron halladas ya habían fallecido. Sin embargo, esto demuestra la capacidad con la que una información de ese tipo se puede difundir y que para mi perspectiva o en mi experiencia tenía que ver específicamente con incidir
en este proceso electoral que ya había empezado y crear una percepción negativa de las labores del gobierno federal y del ejército mexicano. ¿Les suena familiar a ustedes la percepción negativa sobre el trabajo del ejército mexicano? Es prácticamente ya casi una verdad hoy día en la red. Y ese es un ejemplo. Lo apunto también esto para que no olvidemos cómo operan los mecanismos que permiten la credibilidad en los contenidos desinformativos. Se afianzan, ya aquí se ha comentado, sobre preconcepciones de la realidad. Yo no soy fan del fútbol, entonces me cuesta mucho trabajo hablar en ese sentido, como lo decía Mario, pero creo que me parece un muy buen ejemplo de cómo. Ahora, yo lo pondría, por ejemplo, en mi afición a cierto tipo de música pesada, donde podría tal vez irme con una que otra finta, pero por eso siempre prefiero continuar verificando. Hoy día, un activista, un científico, un investigador sin suficientes datos comprobables, un político, un reportero o un editor de un medio informativo o un bromista, un troll en los medios sociodigitales hacen algo similar al distribuir este tipo de información, con otras intenciones o por error. Y decenas de miles o incluso millones también lo creen y actúan en consecuencia. Pero el problema, es necesario insistir, parte de un fenómeno comúnmente observable entre la sociedad que ha encontrado su refuerzo en los medios sociodigitales. Voy a citar un ejemplo. De 2010 a 2014, un grupo de investigadores del Laboratorio de Ciencias Sociales Computacionales del IMT de Lucca, Italia, encabezados por el doctor Walter Quattrocchiocchi, trabajó en el análisis de cuentas de usuarios de medios sociodigitales, específicamente Facebook. Del trabajo resultaron 2 estudios. En uno se revisaron las cuentas de Facebook de 2.3 millones de usuarios. Es uno de los estudios de mayor alcance realizado a nivel mundial, creo que solo superado por el del Media Lab del MIT recientemente publicado. Esto fue durante el periodo de elecciones en Italia en 2013, es decir, se atravesó ese proceso y se hizo a través de un sistema de análisis complejo de datos. En el otro estudio se analizaron 67 páginas públicas de Facebook relacionadas con teorías de conspiración y noticias sobre avances científicos. Los resultados demostraron la capacidad de penetración que la desinformación en medios digitales en línea ha alcanzado. El estudio, titulado La dispersión de la desinformación en línea, fue tan grave, fue tan importante, que incluso fue expuesto en el Foro Mundial, que decidió enlistarlo como una de las principales amenazas de la humanidad. Hoy día, el flujo de desinformación en Internet lo podemos poner en el mismo top 10 donde se encuentran el cambio climático y los problemas de seguridad alimentaria de la población mundial. Sumemos a estos datos, ya lo decía yo, el estudio publicado recientemente en la revista Science sobre el flujo desinformativo de noticias falsas en Twitter. La pregunta es obvia: ¿en qué momento convertimos la mejor herramienta de comunicación generada por el ser humano en un riesgo para la propia humanidad? Y la otra, me pregunto yo, ¿qué hacemos o qué estamos haciendo al respecto? Algunos esfuerzos aquí ya se han mencionado. Pero aquí es donde manifiesto lo que me ocupa y lo que me preocupa. Estamos, luego de lo ocurrido con el Brexit en Reino Unido, el referéndum por la paz en Colombia, las elecciones en Francia, las de Estados Unidos, el referéndum por la separación de Cataluña en España, cerrándonos a un asunto coyuntural sobre escenarios electorales, o estamos siendo conscientes de la complejidad de un problema mayor que va más allá de una coyuntura. Nos reúne aquí, en esta sala, el ánimo de lo intimidante que puede ser el flujo de desinformación durante el actual proceso electoral y el día de los comicios. Es una preocupación de los partidos políticos por evitar que sean denostados a través de información falsa, o es una preocupación o un interés ciudadano mexicano real en combatir un fenómeno que afecta a la población mundial. Nos reúne aquí el ánimo de entender este fenómeno y buscar opciones más allá de regulaciones estrictas. Por cierto, nada más les recuerdo el efecto que produce la palabra regulación cuando nos referimos a Internet en sus usuarios, y me incluyo. En el último mes he hablado de este tema con más de 180 periodistas de esta ciudad y en 5 estados del país, de más de 30 medios de diversas líneas editoriales, a los que me ha tocado capacitar en materia de delitos electorales y cómo reportearlos. Uno de los temas centrales ha sido la manera en la que incide o podría incidir en el proceso electoral que estamos viviendo el asunto de las noticias falsas. Mi conclusión ante ellos ha sido siempre la misma, en 2 sentidos. Número 1, y ya se ha dicho aquí,
¿Por qué tener que reiterar la necesidad de que tenemos que hacer nuestro trabajo y que tenemos que verificar y chequear todos los datos si es la naturaleza misma de nuestra profesión y nuestra ocupación? En ese sentido, también he presentado otra conclusión ante ellos y ha sido una misma siempre. Tenemos los medios de comunicación, los medios periodísticos, una enorme responsabilidad más allá del proceso electoral. A lo largo de la historia, los periodistas hemos sido el primer contacto de lo que luego será contado, de lo que luego se convertirá en historia. Los cronistas, los historiadores, siempre están presentes en las grandes hemerotecas buscando información sobre hechos. Somos, de alguna manera, el primer narrador de los hechos cotidianos que se convertirán en la historia que aceptamos como real. Sin embargo, para